¿Se pueden poner en pie, por favor? Ya estamos a punto de terminar la primera epístola pastoral de Pablo a Timoteo. Como lo hemos visto en cada pasaje, tiene mucha aplicación para nosotros como iglesia, como miembros de esta iglesia. Así que esperemos en él que pueda ser también esta parte casi ya del final del capítulo de gran edificación y bendición para todos. Dice el versículo 1 y el versículo 2 de 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuantos son creyentes y amados, pues que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Pueden sentarse, por favor. Por medio de este pasaje, mostraremos cuál es la voluntad de Dios en la forma de conducirnos en nuestro trabajo, considerada una de las principales relaciones en la vida de los creyentes, junto, como lo pudimos estudiar, con la relación que hay entre los esposos, marido y mujer, y la relación que hay entre la familia. Pero hoy nos corresponde ver esta relación con respecto al trabajo. Hoy en día muchos ven el trabajo como un mal necesario. Simplemente, dicen ellos, me puede servir para poder financiar mis placeres, es decir, algún anhelo que en sí mismo no es pecaminoso, sin embargo es el único deseo, por ejemplo, de tomar cada determinado tiempo vacaciones. Algunos otros tienen anhelos materialistas y dicen: cuánto anhelo tener un coche, cuánto anhelo renovar mi coche, cuánto anhelo volver a renovar mi coche. Pero lo mismo sucede en las propiedades y en los inmuebles. Anhelo de tener un inmueble y si Dios les da uno van a tener dos, etc. Algunos otros van a tener un deseo de alguna manera también ilícito, es decir, una manera de cubrir sus necesidades materiales con los cuales puedan sustentar sus hogares. Esto es en términos generales para este mundo lo que representa el trabajo. Sin embargo, para el creyente, el trabajo es un deber sagrado. El trabajo es un deber sagrado, y solamente puntualizo: en el mundo secularizan el trabajo, la Biblia espiritualiza el trabajo, y lo vemos una y otra vez, no solo en 1 Timoteo, sino en Efesios, Tito, también le dice Pablo a Tito, y en Colosenses y en otros pasajes de la Escritura vemos la importancia que tiene para Dios el trabajo. Pero vamos a tratar de balancearlo, ¿verdad? Porque luego se van a la balanza donde hay que trabajar, hay que producir, hay que hacer esto. Vamos a buscar el área espiritual para que pueda ser verdaderamente de bendición para nosotros. Tan es sagrado el trabajo que debemos recordar que en Génesis capítulo 2, versículo 5, el Señor había mandado a Adán a que labrase y guardase la tierra. Y había una instrucción antes de la caída. No es una maldición como ahora muchos quisieran ver el trabajo. Para los reformadores, ellos decían que no hay ninguna área de nuestra vida ni en nuestro comportamiento, por insignificante que parezca, que no deba hacerse o realizarse para la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando como cristianos interactuamos en los diferentes lugares de trabajo, tenemos la responsabilidad delante de Dios, delante de los hombres aún, de mostrar el poder transformador del Evangelio en nuestras propias vidas.
Nuestras vidas, yo oraba, yo decía que somos la luz de este mundo, pero también la Escritura dice que somos como una casa asentada sobre un monte que no se puede esconder. De esa manera también debemos de brillar nosotros en nuestros propios trabajos o en las áreas donde desempeñamos nuestras labores. Puede ser tu propia casa, tu propio hogar. Ahora bien, tanto en la literatura temprana, tanto de la iglesia temprana, como en diferentes textos de las Escrituras, nos permiten entender que la esclavitud ya era un problema difícil dentro de la iglesia. Esto llevó al apóstol Pablo a enseñar, a instruir y a insistir sobre este importantísimo asunto. Uno de los aspectos fundamentales que mandó a tratar el apóstol Pablo lo vemos en el versículo 1 del capítulo 6, cuando les dice: todos los que están, 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Primer aspecto fundamental que vamos a tratar. En este texto, si tú puedes observarlo solamente a vista de pájaro, ¿verdad?, podemos ver que una vez más, por tercera vez, el apóstol Pablo manda a tratar con honor a las personas que están en autoridad. Ya lo habíamos visto en primera instancia con las viudas. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Más adelante, en el mismo capítulo 5 de 1 Timoteo, también veíamos que manda a tener por dignos de doble honor a los ancianos que gobiernan bien, dice Pablo. Ahora, el apóstol Pablo dice que los amos deben de ser dignos, y hay una pequeña diferencia en la manera que lo está expresando. Dice de todo honor. Los amos deben de ser dignos de todo honor. Timoteo deberá dar estas instrucciones a los miembros de la iglesia que eran esclavos cristianos. ¿Por qué aclaro este punto? Comentaba que Martin Lloyd Jones decía que si hubiera en aquella época de la cual está hablando, en el contexto de Pablo, si hubiera habido periódicos, era importante hacer la aclaración que estas instrucciones eran específicamente para los esclavos cristianos y no para todos los demás esclavos. ¿Esto por qué? Porque en primer lugar, estos cristianos ahora tienen una nueva naturaleza, han nacido de nuevo, son criaturas nuevas, para las cuales todas las cosas viejas han pasado y ahora todas son hechas nuevas, su mente ha sido transformada y por lo tanto pueden recibir la palabra de Dios. Ellos han sido iluminados con el Evangelio en sus corazones, así que van a estar buscando en las diferentes áreas dentro de esta natural hacerlo todo para la gloria de Dios. Mientras que para los esclavos, hoy diríamos en forma general, para los trabajadores, para los empleados no regenerados, esto simplemente resultaría en una locura o algo que no se puede comprender. Que alguno podría decir, no creo que sea factible que hoy en día podamos hacer eso. Para continuar, quisiera que veamos algo del contexto histórico en el cual Pablo está escribiendo estas palabras. Un poco de esto habíamos visto en el capítulo 6 también del libro de los Efesios, y creo que nos va a servir y complementar para contextualizar lo que estaba sucediendo. Durante el primer siglo, el Imperio Romano se caracterizó por una esclavitud a gran magnitud, a una gran escala. Recordemos que los esclavos representaban en aquella época aproximadamente el 30% de la población general de aquel tiempo. Bueno, hablando específicamente del Imperio Romano, para no ampliarlo tanto. Lo que correspondía aproximadamente a 6 millones de personas. Todo esto tiene sentido con lo que vamos a ir avanzando. El papel entonces que desempeñaba les permitía el uso de ellos, un buen funcionamiento dentro de la economía
del imperio. Antes que en Roma, la esclavitud también se practicaba en Grecia, no solo en Grecia, sino también en el Medio Oriente. Encontramos también en el Antiguo Testamento, en Levítico, en Deuteronomio, que la esclavitud en ese tiempo no estaba prohibida. Sin embargo, sí había un cuidado muy particular que el Señor tuvo en cuanto a los derechos que tenían los esclavos, sean gentiles o sean judíos. Dentro de esta práctica, nada más para recordar cómo sí era llevada por parte de del pueblo de Dios, recordemos al menos el caso de Abraham, la sierva de su esposa llamada Agar, que finalmente se convertiría en la mamá de su primer hijo, pero era la esclava egipcia Agar. Entonces era algo que también se daba en la cultura judía. La ciudad de Éfeso no era la excepción y a mediados del primer siglo contaba con un importante número también de esclavos. Algunos de ellos habían llegado a ser esclavos por alguna deuda y entonces se vendían a sí mismos. Otros fueron vendidos como esclavos. Tú recordarás el caso de José, fue vendido por los madianitas simplemente como un esclavo. También eran vendidos como esclavos por parte de sus padres. Algunos otros heredaban esclavos, algunos otros regalaban esclavos y las personas los recibían. Otros nacían siendo esclavos y muchos otros fueron prisioneros de guerra. Esta era la fuente, una de las principales fuentes que proveía de esclavos, los prisioneros de guerra. Ahora quisiera comentarles algunas características distintivas de la esclavitud en la época romana. Por un lado, los esclavos desempeñaban una gran cantidad de funciones. Es cierto, lo primero que te va a llegar a tu mente van a ser las funciones de tipo doméstico, como por ejemplo, muchos de los esclavos, por supuesto, sí eran cocineros, algunos otros eran barberos, algunos otros podrían llegar a ser inclusive médicos que estaban bajo el yugo de alguna familia. Eso era en un contexto, digamos, muy doméstico. Sin embargo, en el caso de otros, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus culturas, podrían llegar a ser maestros, podrían llegar a ser supervisores, o inclusive algunos tenían la habilidad, capacidad, el talento para poder llegar a ser capitanes de barco. Algunos otros llegaron a tener grandes riquezas y gran influencia. Y este ejemplo lo he citado en alguna otra ocasión porque creo que es el más claro que podemos poner. Y es el caso de Félix, el gobernador ante el cual compareció el apóstol Pablo. Félix también había sido esclavo, pero después de haber conseguido su libertad, finalmente alcanzó esta importantísima posición dentro de la política, gobernador. Pero otros muchos esclavos no tenían la misma suerte. Algunos otros más bien experimentaban el maltrato. Y esto era porque la ley en Roma no prohibía el maltrato de los esclavos. Por esta misma causa, muchos de esos esclavos podían ser condenados a tareas forzadas, por un lado, podían ser también crucificados, por otro lado, o quizás podían ser también encadenados. Inclusive si algunos eran marcados en la frente cuando se trataba de ladrones o fugitivos. Lo único que podía frenar la maldad de aquella época, para que tengamos una idea, de alguna manera podría frenar un poquito, era la opinión pública, la opinión social. Pero otros muchos esclavos, algunos de ellos podían comprar su libertad ahorrando para pagar una suma de dinero o también llevando a cabo una serie de trabajos extraordinarios. A eso me refiero, a que después de realizar su actividad normal, natural, para la cual estaban ellos esclavizados, ellos podían también llevar a cabo algún
otro trabajo extraordinario que los libraría también de sus amos. Y alguno, si corría con suerte y el amo en el lecho de la muerte se inclinaba su corazón para en ese momento darle como su última voluntad la libertad del esclavo. Son algunos de los aspectos que podemos comentar de esas características distintivas que podemos observar en ese contexto del Imperio Romano. Ahora, también comentaba que en la sabiduría de Dios, el apóstol Pablo, vemos que no está abogando en absoluto porque los esclavos lleven a cabo una rebelión, ni tampoco a favor de que dicha condición continuara en ellos. ¿Y por qué no? Porque Dios es sabio, porque la providencia de Dios, Él hace todas las cosas en orden, y Él sabía de alguna manera que si eso se llevaba a cabo de una u otra manera, iba a desequilibrar, por supuesto, esa gran economía que no solamente afectaba a Éfeso, sino a todo el imperio romano. Y no solamente iba a afectar las finanzas de todo un imperio, sí les iba a afectar en gran manera. No sé si al grado de lo que hoy vivimos. Y por otro lado, también debemos de considerar que miles y miles de esclavos se quedarían en el desamparo, quedando sin alimento, sin vestido y sin alojamiento. Recordemos que todos ellos vivían con sus amos, tenían al menos un techo y además un salario, si tú quieres verlo así, modesto, pero tenían al menos algún tipo de salario. Todo eso también se hubiera venido abajo, de tal manera que no era factible en ese momento la abolición. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el apóstol Pablo sí sentó las bases de manera indirecta para que en un futuro se llevara a cabo la abolición de la esclavitud. Y este punto es interesante. ¿Cómo lo hizo? Muy sencillo. Fíjate lo que manda hacer de acuerdo a lo que estamos viendo. Pablo mandó que el esclavo honre a su amo y que el amo sea bondadoso con los esclavos. Que ambos tengan presente que para Dios no hay acepción de personas. Eso es lo que quería el apóstol Pablo. La acepción de personas es lo que maneja en el contexto del capítulo 6 del libro de los Efesios. Entonces, Pablo sabía, ya hablando en términos prácticos, que esa falta de honradez y pereza que tenían algunos de los esclavos se convertiría posteriormente en un servicio voluntario, eficaz e íntegro. Por otro lado, la crueldad y la maldad que hacían también los amos se convertiría en bondad y amor hacia sus esclavos. Pablo tiene claro algo: el cambio no iba a ser por medio de una revuelta social, no era el camino. Pablo sabe que era por medio de un cambio interno, en el ser interior. Era necesario buscar la reconciliación del hombre con Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Algo que iba a perdurar y algo que iba a transformar verdaderamente a las sociedades. De hecho, esto sucedió muchos años adelante. Quizás algunos recuerdan el contexto, cuando el Señor utilizó aquel gran evangelista que predicaba fiel y poderosamente llamado George Whitefield. Él, de alguna manera, en colaboración, él usó para que muchos fueran redimidos en aquel tiempo. Pero el Señor se usó muchos de esos redimidos, alguno de ellos llamado William Wilberforce, al cual recordemos que lo utilizó el Señor, ese gran estadista piadoso, fue utilizado junto con William Pitt, y ellos dos bajo la influencia de John Newton, el autor del himno Sublime Gracia. Ahí está el efecto del Evangelio. Ahora sí había llegado el momento de la abolición de la esclavitud y el Señor nuevamente orquesta todo para que finalmente se diera esto en lo que era la Gran Bretaña y parte de Europa. Todo fue llevado ordenadamente, sabiamente, en la providencia de Dios. Ahora bien, regresando a los esclavos de Éfeso del primer siglo, es posible que muchos de ellos, de alguna manera natural en sus corazones, desearan también esa libertad. Imagínate,
después de escuchar el Evangelio, en el cual ellos no solo lo escucharon, sino creyeron. Fueron y experimentaron una verdadera libertad de la esclavitud de sus pecados. Entonces, ellos en su mente decían, bueno, no solamente me ha libertado de mis pecados, sino me ha libertado en todos los aspectos. Ellos realmente estaban recibiendo algunas enseñanzas del Evangelio de una manera incorrecta. Si ellos escuchaban, por ejemplo, lo que el Señor Jesucristo, recordemos que dijo en Juan 8:36, Él dijo, así que, si el hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. No son de los pasajes que, no hablo de pasajes en ese tiempo, hablo de enseñanzas que de alguna manera ellos recibían en su mente y obviamente movía sus corazones. Y esto pudo ser lo que empezó a generar diferentes conflictos dentro de la iglesia. Otra de esas enseñanzas que también afectó a estos esclavos la recordamos en Gálatas capítulo 3 versículo 28. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ese tipo de enseñanzas fueron mal entendidas, mal interpretadas, que las llevaron obviamente a cometer diferentes tipos de pecados a estos esclavos creyentes. Y uno de esos pecados, por supuesto, tiene que ver con la relación con sus amos, por lo cual fueron acusados de no estarlo respetando. No estaban respetando a sus amos incrédulos de acuerdo al versículo 1. Pero vemos que en el versículo 2 llegamos a la misma conclusión. No estaban honrando a sus amos, pero en un contexto más específico a los amos que eran creyentes. No honraban, no respetaban ni a los amos incrédulos ni a los amos creyentes. Pablo sabe que no solo será necesario entonces quitar esos vicios que ya se estaban dando ahí, es decir, decirles, no debes de faltarle al respeto a tu amo, debes de respetarlo. Debe de instruirles algún tipo de virtud, y esa virtud que les manda el apóstol Pablo es honrarlos en todo. Es la virtud que Pablo les manda por medio de Timoteo. ¿Y esto qué implicaba? Implicaba el respeto debido para el amo, y esto se va a ver a su vez reflejado en la sumisión y en la obediencia de los deberes y responsabilidades designadas de manera fiel y ahora por parte de los esclavos cristianos y sin queja, sin estar rezongando, como lo dice por ahí otro texto. Entonces, en el contexto de los ancianos, Pablo nos dijo que ellos deben de ser dignos de doble honor, y decíamos que esto implicaba respeto, pero además implicaba de alguna manera un sustento digno para los ancianos. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice que los amos incrédulos deben de ser dignos, dice, de todo honor. No solo de honor, suena interesante, ¿no? A las viudas dice honor, a los otros dice doble honor, hablando de los ancianos, y ahora dice los amos incrédulos de todo honor. Lo que implica que los esclavos cristianos deben de servir con excelencia y completa obediencia. Los esclavos cristianos deben de servir con excelencia y completa obediencia. Aquí podríamos entonces contestar la pregunta que inicialmente habíamos dicho como una frase. ¿Cómo debemos conducirnos en nuestro trabajo? La respuesta sería esta: desarrollando nuestros deberes y responsabilidades con excelencia y con completa obediencia, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esa podría ser una definición muy sencilla. Este honor, como lo hemos dicho, se deriva del quinto mandamiento de la ley de Dios. Recordemos un poco con respecto a este. Este no solamente nos dice que los hijos deben de honrar a los padres, sino también que debemos honrar a toda aquella persona que se encuentra sobre nosotros con una autoridad legítima. Todo aquel que se encuentre sobre nosotros con toda autoridad legítima.
No solamente lo vemos en el quinto mandamiento de la ley de Dios, sino Pablo también hace un énfasis con respecto a esto en Romanos capítulo 13, cuando dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que la autoridad viene por Dios, y Él es el que dice que debemos mostrar honra a nuestras autoridades, y ahora particularmente hablando de nuestros patrones, jefes, amos, etc. De manera similar lo hace el apóstol Pablo con Tito, diciéndole en el capítulo 2, versículo 9, Tito 2.9 le dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Entonces, cuando hablemos de autoridad, siempre va de la mano con la sumisión. Y este tema es muy interesante cuando uno lo está analizando, cuando uno lo está meditando en su corazón. ¿Por qué puede costarle a un creyente? Yo puedo entender que alguien que no es creyente, pues de alguna manera inmediatamente es rezongón, se subordina, es irresponsable, es deshonesto, y puedes agregar una lista que no vas a acabar también. Sin embargo, en el caso de los cristianos, ¿por qué es que nos cuesta a veces trabajo el someternos a nuestra autoridad? Específicamente hoy estamos hablando de los jefes, de los amos, los patrones, pero por supuesto que también aplicaría en la sumisión a nuestra autoridad llamada esposo, y aplicaría también a nuestra sumisión a nuestra autoridad llamada padres. O sea, ¿por qué cuesta trabajo? ¿Dónde es a veces también esa lucha, no? Sí sabemos, ¿no?, que la caída y a causa de Eva. Pero uno de los factores que yo estoy meditando con respecto a esta falta de sometimiento en el área laboral, meditaba yo con respecto a esto, era por lo siguiente: retomando una vez más las palabras del apóstol Pablo a los de Éfeso. Pablo les dice a los de Éfeso que en el capítulo 5, versículo 18, le dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Tu mente va a estar totalmente dispersa, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo, dice Pablo. Más adelante, para ser llenos del Espíritu Santo, una de las tres características que tomamos aquí es, capítulo 5, versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Entonces, vamos armando. Ser lleno del Espíritu Santo implica sometimiento. Pero, ¿por qué nos cuesta entonces trabajo? Soy cristiano y además el Espíritu de Dios, he sido sellado con el Espíritu de Dios, así que no debo de tener mayor problema. El problema entonces va a radicar en nuestra falta de sumisión, pero principalmente a Dios. Al no haber una sumisión al Todopoderoso, ¿cómo va a haber una sumisión a la autoridad terrenal? Cuando tú estás sometido continuamente a la autoridad de Dios, por supuesto en oración, si tú no permaneces en Él y Él en ti, no puedes llevar el fruto, no puedes seguir adelante. Estás sometido entonces a Dios y también sujeto a su palabra. Me someto a Dios y obviamente, porque no puedo tener una sumisión ciega sin saber a qué o por qué, es conforme a la palabra. Entonces, si yo estoy sometiéndome continuamente, yo voy a andar continuamente en el Espíritu, siendo lleno del Espíritu Santo, pudiéndome someter a toda autoridad, no importa la que sea. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi claridad de someterme a la voluntad de Dios, lo demás es simplemente una añadidura de mi forma de vivir. Y además, como lo digo, esto está sujeto obviamente a la palabra de Dios. Y si tú te fijas, es algo que habíamos dicho inclusive en Números 13, o tiene que ver con Números 13. No perder de vista la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos continuamente sometidos, si nosotros continuamente estamos sujetos, sometidos en sujeción, de verdad, nada más estar meditando en esto, pensaba entonces, viene la tentación, ahora sí ya estamos en un hecho real, llámale la casa o llámale en tu trabajo, viene una situación real, viene la tentación con ese jefe que es áspero, ¿no? Con ese jefe autoritario, ingrato, nunca me reconoce, no me da lo que yo merezco, etcétera, lo que tú quieras inventarle o añadirle a tu buen funcionamiento. ¿Cómo te puedes sujetar a Dios? ¿Cómo te puedes sujetar a esta autoridad si no te sujetas a Dios que está en los cielos? Es imposible. Mi sujeción horizontal depende de mi sujeción
vertical. Si yo ando en el Espíritu, lleno del Espíritu de Dios, yo podré entonces someterme continuamente a cualquier autoridad. Ahora, piensas en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: porque yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque yo no hago mi obra, sino la obra del que me envió. Cuando está en la cruz, dice: terminado, Señor, consumado es. He terminado. Desde el principio hasta el final, el Señor llevó a cabo la obra que se le había encomendado. Había una sumisión, de alguna manera, que entendemos hacia el Padre, a toda la obra que le había mandado. Ahora, pero yo encuentro un ejemplo muy sencillo en Mateo capítulo 8, que algunas veces hemos estudiado, para tratar de entender entonces cómo debo someterme a Cristo, cómo debo someterme a Dios, para luego someterme a una autoridad horizontal, una autoridad terrenal. Mateo capítulo 8, Mateo 8, versículo 8 y 9. Mateo 8, versículo 8 y 9 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Ve el versículo 8, donde hay una sumisión a Cristo. Por un lado se somete, pero no solamente se somete y: Señor, haz lo que tú quieras. Señor, solamente di la palabra. O sea, hay un sometimiento directo a Cristo y a su palabra. Después de eso, este centurión era un hombre que estaba bajo la autoridad también de otros. Entendía lo que era someterse. Y por eso él también podía entender con claridad lo que debía hacer con sus siervos y con sus esclavos, cuando le decía: ve a este, o haz esto, y lo hacía, hablando del siervo. Eso es lo que nosotros también debemos hacer para poder someternos a toda autoridad. De no seguir esta exhortación, las consecuencias de ser insubordinados, respondones, groseros, altivos con sus amos, en primera instancia va a dañar la iglesia de Cristo. Pero si además el amo es un pagano, no solamente va a dañar el testimonio de Cristo, sino va a exponer a que el nombre de Dios, como lo dice el apóstol Pablo, y la doctrina sean blasfemadas. Lo primero que dicen ellos, si saben que la persona es cristiano, y es cristiano, y empiezan a señalar y empiezan a cuestionar, y de ahí empiezan a blasfemar. Y hemos dicho, el problema no es tanto que te digan: eres muy incongruente, tú no importa, lo que importa es la gloria y honra de Dios. Por eso es evitar estar cayendo continuamente en faltas que nos puedan llevar a blasfemar el nombre de Dios. Esto mismo hizo el apóstol Pablo. ¿Recuerdas cuando reprende a aquellos apóstatas judíos? Cuando les dice en Romanos capítulo 2, 24: porque como está escrito, el nombre de Dios es vituperado entre los gentiles por causa de vosotros. Una conducta nuevamente incongruente lleva a la blasfemia del nombre de Dios y de la doctrina. Niegan inclusive, obviamente, el poder del Evangelio. Pero por el contrario, cuando un creyente es congruente con el Evangelio, adorna la doctrina de Dios con una buena actitud, una actitud sumisa, un respeto para con el amo, y entonces esto se vuelve atractivo con el amo, que empieza a observar dicha conducta, y en la gracia de Dios y de acuerdo a su soberanía puede ser llevado y ganado para Cristo. Entonces debemos de ser sumamente cuidadosos con este aspecto. El apóstol Pablo también decíamos, le había dado las instrucciones muy claras a Tito, diciéndole en el capítulo 2, versículo 1, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Algo indispensable que nosotros llevamos. Y entonces íbamos a poderle llevar gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador. Pablo continúa diciendo ahora en el versículo siguiente. Pablo ahora nos
nos dice que este buen comportamiento que se debe llevar a cabo con un amo, con un jefe inconverso, también debe de ser llevado con un amo, un jefe converso. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:2. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Decíamos que no solamente era necesario quitar las faltas, que sí es importante, frenar toda falta dentro de la iglesia, que es lo que está haciendo Pablo, quitar esos vicios que se estaban dando con respecto a esas relaciones entre esclavos y amos, era necesario. Sin embargo, también decíamos que era necesario restablecer los fundamentos para un comportamiento correcto con sus amos creyentes. Ahora había que restablecer esta relación. De acuerdo a nuestro texto, si tú te puedes dar cuenta, es increíble lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él dice que la razón del menosprecio por parte de estos esclavos creyentes era porque sus amos eran hermanos, que sus amos eran creyentes. Entonces, otra vez, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Obviamente, cuando ellos entonces meditando un poco con respecto a que, bueno, pues son amos creyentes, entonces la implicación podría ser que esa relación entre esclavo y amo ya se acabó, ya no está, ya no hay tal relación laboral con ellos. ¿Por qué? Que ahorita lo vamos a ver. Decíamos, un mal entendimiento de diferentes doctrinas del Evangelio. Decíamos la de Cristo, decíamos la del apóstol Pablo. Ellos pensaban entre sí diciendo, ¿no acaso ahora realmente todos tenemos la misma fe? ¿No cuando nos reunimos aquí en la iglesia nosotros alabamos al mismo Cristo? ¿No somos todos iguales dentro de la iglesia? Todas esas meditaciones ellos las llevaban a cabo pensando entonces que ya no deberían por tal motivo estar sometidos a la autoridad de sus amos. Acuérdate que ellos eran amos, por decirlo de alguna manera, obviamente dentro de lo que era la labor que desempeñaban muchos de ellos en el hogar. Por ello se encontraban en la iglesia, tanto el amo convertido, como el caso de Filemón, como el esclavo convertido, como el caso de, ¿cómo se llama este? Onésimo. Algo similar se estaba dando entonces, y había entonces, como digo yo, que ubicarlo. Entonces esos pensamientos les llevaron a pensar, no, entonces yo ya no soy más esclavo. ¿Por qué? Porque Pablo ha dicho, porque ya no hay ni libre ni esclavo, porque ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no debo estar bajo ese yugo. Así que fue indispensable entonces que no solo frenara, sino la intervención de Pablo diciéndoles, si ustedes tienen amos creyentes, entonces deben de servirle mejor. Si tienen amos creyentes, deben de servirle o servirles mejor. Así que, en primer lugar, los esclavos creyentes deben de reconocer la autoridad, como lo hemos dicho, el honor natural que le corresponde porque Dios lo ha establecido así. Pero además deben de darles, por ser sus amos, un servicio de calidad. ¿Por qué? Porque sus amos son amos o jefes creyentes. Ahora yo te diría, la exhortación entonces es para los dos, ¿no? Un esclavo cristiano que de alguna manera debe aprender a honrar a su amo, a su patrón. Por otro lado, también es muy similar, nada más que en este caso el amo patrón es creyente. ¿Cómo entonces yo podría tratar de ver esa diferencia? Ok, lo voy a honrar con todo honor, como dice Pablo a Timoteo. Pero, ¿cómo podré entonces yo servirle como Pablo dice? No solo le vas a servir, sino le vas a servir mejor, mucho más de lo que tú habías esperado. Es decir, que la expectativa no puede quedar, ¿cuál es mi checklist de lo que debo hacer? Del 1 al 10, pues esto, 1, 2, 3, no. Pablo dice, sírvale mejor, vayan más allá del 10.
llamar de alguna manera a esa lista. Ahora, encontré el pensamiento de un filósofo llamado Séneca que me pareció muy bueno para tratar de entender de qué manera entonces nosotros podemos servir mejor a nuestras, voy a ponerle general para que aplique a varios, a nuestras autoridades. Dice Séneca, podemos apoyarnos cuando un esclavo ofrece solo lo que le corresponde ordinariamente, entonces, dice Séneca, eso es un servicio. Cuando suple más de lo que usualmente le corresponde, entonces es un beneficio. Yo tengo que tener diferentes principios a la mente para poder aplicar esto. Porque ciertamente son instrucciones de parte de Dios que van a tener un efecto positivo. Pero debo tener en mi mente que hay un proverbio que dice que debemos ser sabios, debemos desistir en hacernos ricos, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado con respecto a las riquezas. Ahora, esto teniéndolo en mente, ¿verdad? Donde nuestro esfuerzo va a tener un propósito específico que es honrar y glorificar la palabra de Dios, teniendo esto en cuenta. Por otro lado, entonces Pablo dice que debemos actuar con una diligencia particular, es decir, dar más allá de lo que nos piden. Creo que se podría resumir así: dar más allá de lo que te piden. Ahora, meditando nuevamente, y a veces tomamos el ejemplo más, creo yo, más claro con respecto a algo. Hablábamos de esclavos y amos. Hubo un esclavo llamado José, decíamos, ¿verdad? José fue vendido por los madianitas. José seguramente llegó a la casa, y yo te pregunto, en la lógica natural, en la sensatez natural, ¿tú crees que José inmediatamente se hizo cargo de todo el gobierno de la casa de Potifar? Claro que no, ¿verdad? Sería imposible porque tengo que medir, tengo que ver su honestidad, y aparte ahí está mi esposa, mis hijos en el caso, etcétera, etcétera. Y bueno, mis propiedades, en manos de quién las voy a dejar. Esos hombres, su nombre ya dentro del, prácticamente del gobierno de Egipto, Potifar, entonces no era cualquier, o sea, era un hombre que de alguna manera tenía capacidad, creemos, intelectual. Entonces el punto es este. Seguramente José, ¿cómo eran sus labores dentro del desarrollo de la casa de Potifar? ¿Cómo era ese esclavo? Era un esclavo especial, ¿sí o no? Era un esclavo que era diligente, era un esclavo que no solo se conformaba con decir las ovejas, no, pero ¿qué pasa con las vacas, mi amor? Hay que también atenderlas, pero ¿qué decir de aquellos camellos que están de aquel lado? Etcétera, 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 de tal manera que entonces se ganó por completo la confianza de su amo Potifar. ¿Sí o no? Pero vemos que esa confianza no solo se limitó hasta ese punto. Ya luego, bueno, vemos lo que pasó en la cárcel. No, ya después de ahí nos vamos a que finalmente José fue llamado para ser segundo de Faraón. Ahora, todo esto lo digo, lo tenemos en mente, pero el punto sería el siguiente. Proverbios 22-29, la palabra de Dios dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y por eso citaba a José. Era evidente lo que Dios había hecho en su vida, era un esclavo. Este hombre aplica perfectamente en decir: no te conformes solamente con lo muy básico, verdaderamente esfuérzate más allá de lo que te piden. Dios de verdad aplica el principio. Dios no es injusto para olvidarse la obra de vuestras manos, aplicándolo aún en el aspecto laboral. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos no conformarnos con un límite. Pues te decía, checklist. ¿Ya? Aún en el mundo de los negocios, aún en el mundo laboral, cuando ves a alguien que está esforzándose, ¿qué haces con él? Te empieza, como dice por ahí, a llegar el ojo, te llama la atención, empiezas a ver su disponibilidad, empiezas a ver sus responsabilidades, empiezas a ver su eficacia, y luego empiezas a tomarlo en cuenta para todo. Eso es lo que sucede con esto. Ahora, bueno, no solo se les debe servir, sino deben servirles mejor. Lo dice Pablo, por cuando son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Son creyentes y amados. En pocas palabras, son gente que ha creído en el Evangelio, como tú
y como yo. Pero no solo eso, ahora son amados de Dios. Son gente especial para el Señor. Así que vale la pena esforzarnos en nuestro buen servicio. Ahora, para aterrizar estos dos aspectos, de alguna manera, con algunos principios generales que nos van a poder ayudar en nuestra vida práctica, podríamos citar algunos de ellos ahora. Principios que nos van a ayudar en nuestra conducta con respecto a nuestra relación laboral. Decíamos, es importante, número 1, ser obedientes. Obedientes a jefe, patrón, empleador, o como quieras llamarlo, amo. Deben de responder respetuosamente y sumisamente. Si no puedes ser sumiso, te adelanto tu diagnóstico. Si no puedes ser sumiso porque de verdad tienes en alta estima, estás enaltecido y tienes un concepto, como dice la Biblia, mucho más alto de lo que realmente eres. Hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso recordemos que tanto la humildad y la mansedumbre que hoy podemos tener no es porque tengamos, solamente es porque ha sido comprada por precio en la cruz del Calvario. No es toda esa reputación que antes teníamos, toda esa altivez que antes teníamos para defendernos, ha sido toda comprada por medio de la obra del Señor Jesucristo. Por eso debemos de someternos. Debemos de servir a nuestros amos. Y es interesante, dice que debemos honrarlos en todo, ¿no? Entonces la implicación es que debemos obedecerles en todo, ¿no? Como las mujeres, sométanse a vuestros maridos en todo. Pero recordemos que lo mismo que las mujeres es lo mismo que con los patrones en todo, siempre y cuando no nos lleven a violar la ley de Dios. Siempre y cuando no nos lleven a violar la ley de Dios. Debemos honrar a nuestras autoridades simple y llanamente porque Dios las ha puesto como autoridad. Aún decíamos, ¿no? Los mismos presidentes, gobernadores, pues Dios nos ha puesto. Dios es el que quita y el que pone reyes, así que Dios nos demanda a respetar. No está de acuerdo con las cosas incorrectas que hacen, por supuesto también, junto con ello. Debemos de servirle de buen agrado, no de mala gana. Deben de servir con excelencia como a Cristo. ¿Qué significa también? Ya meditando un poquito en eso. Tenemos que esforzarnos, decimos, en todo lo que más podamos, ¿verdad? Pero resulta ser que tenemos habilidades y talentos. Entonces, si me piden a mí, mi patrón, oye, échame la mano para pintar fue lo que se me ocurrió, para pintar esta nave, le tengo que decir entonces, le voy a echar la mano y si la va a pintar, pero no espere que la deje muy bonita. ¿En qué sentido? Que no tengo la mejor habilidad manual como para hacerlo. Ay, aunque yo quisiera decir, se la va a dejar como espejo, pues no sé qué va a pasar, porque todo eso funciona a las habilidades y capacidades de cada uno. Pero si me da la oportunidad, mi amo, y me da para que yo contrate a alguien que creo que lo va a dejar muy bien, si me da esa administración, yo la hago. Entonces, y yo voy a hacer todo lo necesario para que esto quede como un espejo. Porque es algo que creo que él me ha dado para poder llevarlo a cabo. ¿Qué otro aspecto? Deben de ser diligentes a sus propios jefes. Este punto es muy importante, no quisiera pasarlo muy rápido. Nuevamente, la diligencia implica, en un momento dado, reconocimiento, contrario al perezoso, al desobligado, al holgazán, contrario a persona esforzada. Entonces, si la persona es diligente para con todas sus relaciones ahí en su trabajo, nuevamente, la Escritura me habla constantemente de proverbios que de alguna manera recompensan dicha actitud, o dicha actitud de trabajo. Por ejemplo, dice que el hombre diligente señoreará y no será tributario. El hombre diligente tiende la mano diligente tiende a las riquezas y la mano negligente tiende a la pobreza. Entonces, aunque sigamos todos y cada uno de estos aspectos, puede tener un resultado positivo. ¿Está mal? Eso ya no está mal, si está en las manos de Dios, conforme a su voluntad. Entonces debemos de servir con humildad, debemos de ser diligentes en nuestro trabajo y debemos de servir a nuestros, por decirles de alguna manera, amos
con un corazón, espiritualmente de corazón, es decir, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes? Pablo estaba muy preocupado por las relaciones que había entre los jefes y los esclavos, o los jefes y los trabajadores. Pablo le habían llegado seguramente los reportes de cómo algunos de ellos que obviamente viven en la casa de sus amos, cómo se estaban comportando. Hoy si lo quisiéramos trasladar un poquito es como si viniera alguien y nosotros hiciéramos un reporte donde resulta ser que los hermanos fulanitos contrataron al hermano Perenganito. Y entonces, y así empezamos a ver que de alguna manera hay una sumisión ahora de parte de algunos de los miembros para con otros miembros. Yo decía que en primera instancia para un nuevo convertido sería imposible pensar que algo mal podría salir en medio de dos creyentes, ¿sí o no? Claro que no. ¿No? Bueno, perdón, claro que sí, o sea, no podría salir nada mal. Dos hombres temerosos de Dios, todo va a salir viento en popa. Sin embargo, esta advertencia del apóstol Pablo es muy seria. Y lo que quiere decir es esto, entonces, también. Que puede haber personas que obviamente abusen de la confianza, no solamente en los tiempos del apóstol Pablo, sino en tiempos actuales, que alguien de alguna manera le pida ser profesor, ¿verdad?, para la educación de sus hijos, y en lugar de emplearlo efectivamente o eficazmente con los hijos, pues se la pasa perdiendo el tiempo en el teléfono, se la pasa ahí, hermana, tengo algo que hacer, perdóname, hoy, excusa tras excusa tras excusa tras excusa. Yo les decía hace unos minutos, les digo, es bien triste que a veces cuando alguien te pregunta, oiga, ¿cómo ve la posibilidad de contratar a fulanito para tal cosa? Hasta donde yo soy muy flojo, negligente, nada esforzado. Si me preguntan a mí, yo no lo recomiendo. Eso aplica para un incrédulo, pero por supuesto lo aplica para la iglesia. Por eso el apóstol Pablo estaba preocupado por eso. Estas instrucciones son para el día de hoy. Porque es triste, pero pues son reales. Si alguien contrata, no esperaría sino que diera un servicio mucho mejor de cualquier otro inconverso que está en medio de la oficina, en medio de la empresa, en medio de la industria, trabajando como obrero. Un obrero ideal. La realidad es que hace muchos años oí el término recargón, ¿no? O sea, me acomodo ahí, me aconcho, no sé cómo sería el término. Pero bueno, es lo que Pablo dice, no aquí, no en la iglesia de Cristo. Debe de haber un entendimiento para quién voy a rendirle cuentas. Primeramente es para el Señor. Dos, voy a respetar a mi amo, a mi patrón, a mi jefe, aunque sea creyente, y lo voy a hacer de una manera más especial y cuidadosa. Y no solamente en esta iglesia, en cualquier iglesia te enteras, ¿verdad?, de abusos de confianza de una, otra manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta exhortación que hace el apóstol Pablo. Y finalmente también decía algo: debemos de ser diligentes para el trabajo y el Señor prosperará como a Job, pensando en Job, ¿no? Él bendijo la obra de sus manos y por lo tanto sus posesiones habían, conforme a la voluntad de Dios, habían crecido. Pero tampoco estamos promoviendo hacerse ricos, ni estamos promoviendo dedícate todo el día a tu trabajo, para que nuevamente Pablo siempre es cuidadoso en todas sus instrucciones. Lo que quiere decir es que mi diligencia no me va a llevar decía 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Sí? No dije 8 porque a las 6 sales para llegar a las 8. Y si cuentas que a las 5 para bañarte, desayunar algo, y ahora sí lanzarte a la ciudad para llegar a tu plan, ya a las 8. De ahí sales a las 10 para llegar a las 11. ¿Cómo puede haber una vida espiritualmente sana ahí? Primero lo individual. ¿Y si está casado el hombre? Imposible. ¿Y si tiene hijos? ¿Cuál va a ser el resultado de ese hogar espiritualmente? Entonces, no estamos motivando ni llevando ese tipo eso no es diligencia, eso se llama, tiempos actuales, esclavitud. Es como si te estuvieran dando ahora trabajo, pero sin la paja, para ver a qué horas empiezas a clamar, ya no puedo más, Señor, como lo hizo el pueblo de Israel. Entonces, no es tampoco en ese
extremo. Con respecto a esto termino diciendo un punto básico. Quien es fiel en lo material va a poder ser fiel en lo espiritual. Por eso debemos atender estas indicaciones del apóstol Pablo. Pablo dice, enseña y exhorta. Dice, y es muy probable que Pablo ahorita está hablando de lo que está en 1 Timoteo 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 2, que es lo que hemos leído, estos dos últimos versículos. Es muy probable que dice Pablo, esto es lo que tienes que estar ministrando constantemente dentro de la iglesia. Y Pablo lo hizo así. Por ejemplo, este tema ya lo trató con los de Éfeso, ¿no? Ya lo había tratado, pero es un tema que tiene que estar tratando. Ahora, pero en esa ocasión, te recuerdo que lo estaba haciendo directamente con la congregación, esclavos y amos estaban en ese mismo momento. Ahora, por medio del pastor Timoteo, estaba dando la instrucción de lo que ellos deben hacer. Así que Timoteo debe de estar enseñando continuamente con respecto a esto, y no solamente continuamente. El punto fundamental es que esas enseñanzas, además de que sean aceptadas por todos los creyentes de la iglesia, deben de ser puestas en práctica, no solamente guardarlas aquí en el intelecto. Esas serían las instrucciones de Pablo a Timoteo. Ahora, si tú no eres cristiano, no quiero que pienses tampoco que hemos hablado de una bonita plática que tiene que ver con la superación personal. O quizás cómo puedo ser más productivo y mejorar mi vida laboral. Y por consecuencia quizás la posibilidad de tener mayores ingresos sea más real en mi vida. Mucho menos tampoco es para que pienses que Dios vea tu esfuerzo en este trabajo y entonces digas, bueno, con esto entonces el Señor me va a abrir el camino para que yo pueda entrar al cielo. Recordemos que todo esfuerzo o obediencia que no nace de un corazón que ha sido transformado, que ha sido regenerado por la gracia de Dios, por el Evangelio de Dios, no es ni nunca será agradable delante de sus ojos. Seguirán siendo obras imperfectas y manchadas por el pecado. Así que, aunque es bueno en sí ser esforzado en el trabajo, lo más importante es que primeramente aquellos que no están en Cristo se reconcilien con Dios. Recuerda que Dios es el dueño de tu vida, Dios es quien te creó y con quien te has revelado. Así que Él te manda que no seas Él te manda no solo que seas un buen trabajador, sino que te arrepientas de todos tus pecados, abandonándolos y poniendo tu confianza en aquel que murió en la cruz del Calvario. Y por último, los hermanos posiblemente se hayan visto confrontados en algún área de este pasaje. Si quizás has visto que en algún momento has sido irrespetuoso, o quizás no siendo honesto en cuanto a tu horario, o de diferentes maneras que sabemos que podemos de alguna manera fallarle a aquellos que nos han depositado de una u otra manera la confianza. También tú debes de pedirle perdón a Dios y de meditar en el Evangelio. Y es ahora lo que vamos a hacer, meditar en el Evangelio. Primero recordemos que el Señor Jesucristo nos ha comprado por precio de sangre. Y eso implica que ahora nosotros somos esclavos de Él. Fíjate, ya regresamos otra vez al inicio. Ahora somos esclavos de Él. Con la gran diferencia que nuestro Señor es un amo lleno de gracia. No es como Faraón, decíamos, que no da la paga para que nosotros podamos servirle en el trabajo, sino que el Señor Jesús ha comprado por su perfecta obra toda bendición espiritual para cada uno de nosotros, para que podamos ponerlas en práctica en nuestras propias vidas. Y estas bendiciones espirituales también incluyen el poder relacionarnos de la manera adecuada en nuestros trabajos. Así que al meditar en el Evangelio por medio de la Santa Cena, debemos de meditar lo que Él se humilló para redimirnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para ser ahora nuestro Curios, nuestro amo, nuestro Señor,
nuestro Salvador, y pedirle ahora, por medio de esta ordenanza, que Él nos fortalezca y, como decíamos también, que nos dé más de su Espíritu Santo para que podamos vivir vidas más agradables delante de Él, para que podamos dar ese verdadero testimonio del Evangelio delante de los incrédulos. Y no solo delante de los incrédulos, como lo hemos dicho, también delante de todos los que forman la casa de Dios. Así que con esto en mente vamos a orar para que el Señor bendiga nuestra santa ordenanza. Esta santa ordenanza.